Bien, jóvenes, buenos días. Continuamos con nuestras clases virtuales de lo que es rectificaciones automotrices. Nos habíamos quedado viendo el tema de la comprobación de la culata, de la planitud de la culata, ¿no es cierto? Ya decíamos que la planitud de la culata lo rectificamos, lo comprobamos con una regla plana y con la galga o con el calibrador de láminas, ¿no es cierto? Y siempre hay que ubicarlo en cruz, así como está dice esto acá, ¿no es cierto? De una esquina a la otra esquina, de una esquina a la otra esquina y el centro, para ver decíamos cuánto se ha torcido la culata. Y ese torcido es producto de recalentamiento del vehículo. Acá justamente veíamos en la clase pasada que se está comprobando pues con el calibrador de láminas, ¿no es cierto? Bien, continuamos pues trabajando en la culata. En este caso ya vamos a ver lo que es rectificadora de válvulas y asiento de válvulas. Los desgastes entre el vástago de las válvulas y su guía, así como las posibles deformaciones de los vástagos, se comprueban por medio de un reloj palpador. O sea, este desgaste de rozamiento vamos a comprobarlo con un reloj palpador y también con un micrómetro, ¿no es cierto? Con el micrómetro de exteriores se comprueba el vástago de la válvula que tanto se ha desgastado. Del reloj palpador, cuyo palpador se pone en contacto con la periferia de la cabeza de la válvula, estando la válvula montada en su alojamiento tal como se muestra en la figura anterior. Ojo, si nosotros tenemos acá en la máquina rectificadora de válvulas, está montada la válvula, ¿no es cierto? Entonces con un reloj palpador lo vamos a ver qué tanto se ha desgastado. En estas condiciones hace girar la válvula sobre su eje, observando si existen desviaciones de la aguja del reloj palpador, en cuyo caso el vástago o cabeza de la válvula están deformados y es preciso sustituirla. O sea que si esta válvula está deformada, desgastada ya totalmente, hay que sustituirlo, pero si no, si la comprobación con el micrómetro y el reloj palpador nos dice que todavía puede trabajar, nosotros pasamos a la maquinita rectificadora de válvulas y rectificamos nuevamente la válvula, ¿cierto? Acá obtenemos la maquinita rectificadora de válvulas. Ahí tenemos la máquina rectificadora de válvulas. Ya, el esmeril, tenemos el esmeril. Es la piedra que va a desgastar, ¿no es cierto?, a la válvula, o sea, lo va a rectificar. Tenemos la manivela de movimiento del cabezal porta esmeril. O sea, esta manivela lo va a mover hacia adelante. ¿A quién? A la piedrita del esmeril, ¿no es cierto? A este esmeril la va a mover hacia adelante. ¿Para qué? Para rectificar la válvula. Tenemos la manivela de aproximación del cabezal portaválvula. Este es el cabezal portaválvula, esto que se ve acá. Entonces con esta manivela también vamos a mover tanto hacia atrás o hacia adelante de acuerdo a la posición de rectificado de la válvula. Tenemos el interruptor de encendido. Esto va a ser el interruptor con el cual se va a encender la rectificadora de válvulas. Sin este interruptor prácticamente la máquina no funciona. Entonces hay que prender o encender la máquina de este interruptor. Tenemos el selector de refrigerante. Si nosotros ¿qué pasa si nosotros rectificamos nuestra válvula sin accionar el selector del refrigerante? Va a haber un desgaste no muy uniforme porque el metal con el roce del esmeril van a producir mucha fricción, ¿no es cierto? Entonces la rectificación no va a ser buena. Tenemos la salida del refrigerante que sale por acá, ¿no es cierto? Y acá tenemos la llave de paso que hay que aperturar al momento que nosotros vamos a rectificar nuestra válvula.
El lucilio portaválvula, esto de acá es el lucilio portaválvula, ¿no es cierto? Acá es donde la válvula se va a alojar, ¿para qué? Para rectificarlo, justo ahí tenemos una valvulita, este es su lucilio. Y la graduación de giro angular. Nosotros para rectificar la válvula tenemos que colocarlo en un ángulo que nos pide el mecánico. Por lo general, las válvulas siempre se rectifican a 45 grados, pero hay cierto tipo de maquinaria o de motores automotrices que requieren 35 o 60 grados, ¿no es cierto? Entonces el rectificador de acá va a graduar el ángulo de la válvula que va a rectificar, ¿no es cierto? Ya sería de 30 arriba o de 60 abajo, ¿no es cierto? De acuerdo a lo necesitado por el mecánico. Acá tenemos un ejemplo de dimensiones de una válvula. No todas las válvulas recuerden que son iguales, sino simplemente acá tenemos para guiarnos cómo es una válvula en sí en el cuerpo físico. Con ayuda de un micrómetro medimos las dimensiones de cada pieza estándar, o sea, cada fabricante va a tener su estandarización. La válvula de un station no va a ser igual que la válvula de un motor Toyota 2L o un motor 5L, ¿no es cierto? Siempre va a haber variaciones de diferencias. Por ejemplo, en este caso, el largo dice 113,5. La válvula de escape 113,5. O sea, ahí estas válvulas son iguales, ¿no es cierto? Pero acá tenemos, acá tenemos las partes de la válvula. De acuerdo, vea las especificaciones con relación a las dimensiones. O sea, acá vea el vástago no esté doblado. Este vástago, si no está doblado o no está muy desgastado, tenemos que rectificarlo. El diámetro de acá, ¿no es cierto? El diámetro también de acá del vástago. Ahí está el ángulo del cual les hablaba. El ángulo de la cara de la válvula donde asienta en los asientos, ¿no es cierto? Ahí en la culata. ¿Cuánto es, por ejemplo? Acá está dando un ejemplo del grosor mínimo de acá del vuelo de la válvula, que es un 32. Eso es, ¿no es cierto? Acá, por ejemplo, está comparando con el reloj palpador en otra forma. Coloca el reloj palpador acá en la culata y la válvula está sobresalida de la culata hacia afuera, ¿no es cierto? Y está dándole vuelta con la mano. ¿Para qué? Para que vea si tiene torcedura la válvula. Si tiene torcedura la válvula ya va a ser imposible de rectificarlo. Ahí tenemos otro ejemplo de medidas de la válvula de admisión, ¿no es cierto? Ahí tiene el grosor de 2,3 a 2,7 de diámetro. O sea, ese es el espesor del vuelo, ¿no es cierto? De la cabeza de la válvula. Los diámetros de acá también exteriores. Todo esto son medidas de las válvulas de acuerdo al catálogo del fabricante, pues este es como un ejemplo, porque no todas las válvulas, les repito, no son iguales, siempre son diferentes. Acá tenemos otro ejemplo de las válvulas de escape. O sea, estas válvulas que he tomado yo como referencia son un ejemplo de las medidas. Es muy diferente pues cuando nosotros estemos en el taller, cogemos una válvula de diferentes fabricantes y tenemos diferencias en las medidas. Por eso solamente esto estoy resaltando como un ejemplo. También esta es la zona de montaje prácticamente de la culata, diámetro interior de la zona de montaje. ¿A qué le llamamos diámetro interior de la zona de montaje? Tiene como otro nombre los asientos de válvula, ¿no es cierto? Esos son los diámetros de los asientos de válvula. Acá prácticamente es donde van a sentar los filos de la válvula, ¿sí? Del sombrero de la válvula. Entonces, estos son los diámetros también. No están con medidas precisas porque todos los motores no son iguales. Hay diferencia en las culatas de los motores.
Acá ya tenemos la representación de montado en AutoCAD de la válvula de admisión y la válvula de escape, ¿no es cierto? Ya está prácticamente montado en la culata, se ha hecho un corte transversal, incluso acá tiene sus medidas, ¿no es cierto? Sus medidas en estándar, sus medidas de servicio, o sea, de cada válvula. Como les digo, esto solamente son anotaciones de referencia, ya que de un fabricante a otro y de una marca a otro son diferentes las medidas, tienen unas medidas muy diferenciadas, ya que los fabricantes pues, no están estandarizados en sus medidas. E incluso del mismo fabricante, puede ser de Toyota, si tomamos las válvulas por ejemplo, de un motor 1C al motor 3C ya difiere mucho. Por eso es lo que se está hablando solamente de referencias. E igual en el Nissan, Hyundai, igual van a variar las medidas de las válvulas de acuerdo a los vehículos.